Alumnos y alumnas de la promoción. No sé ni el nombre de la promoción. No, parece que no están acostumbrados a poner nombre de promociones, ¿no? En cambio, en los colegios del Estado, sí. Promoción tal. ¿Cómo se llama su promoción? Tal, 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 ya sea, digamos, Candes del Oeste, Miguel Grau Seminario, para Monga, por ejemplo, en Barranca, Billingur, Billingur. ¿Y quién fue Miguel Grau? ¿Quién fue Billingur? Francisco Bolognesi. ¿Quién fue Francisco Bolognesi? ¿Quién fue Hipólito Unanue? ¿Quién fue? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? En cambio, en colegios particulares parece que, no sé. Por eso le digo, ustedes que ya son de la promoción, ustedes que son de la promoción, a ustedes les he dicho 50,000 veces, tienen que alimentar su mente, tienen que culturizarse, porque llegar a la universidad ya es otra cosa. Se van a reunir con grupos de amigos y amigas y van a tener que buscar un tema para conversar. Van a tener que buscar un tema para dialogar, o de repente el catedrático les ha dejado alguna duda sobre algún punto, sobre algún aspecto de la carrera que ustedes van a seguir o están iniciando. Por eso es bueno que ustedes tengan que leer, por favor, alimenten su mente, cultura general, para que dialoguen, para que conversen y no se queden en el mutismo. No. Por eso, mis queridos alumnos, yo les exhorto, yo les invoco para que ustedes sean hombres cultos, mujeres cultas, y de repente empiezan a hacer carrera política, aparte de su carrera profesional, de repente pueden ir haciendo carrera política, empiezan postulando al municipio, de una vez después de 4 años ya agarran y empiezan a postular a la región, y después de la región ya empiecen a postular al parlamento, y después del parlamento ya empiecen a postular al poder ejecutivo. A eso se llama carrera política. A eso se llama carrera política. ¿Sí? Pero por eso tienen que alimentarse ustedes desde el campo que han escogido, han seleccionado para ser futuros profesionales. Esa es una recomendación. La segunda recomendación es de que mis alumnos sean puntuales y responsables. Eso les va a servir también para la universidad. Es importante, ya no se van a levantar faltando media hora, 1 hora para irse al colegio, no. Van a tener que agarrar, si estudian en Lima, a levantarse a las 5 de la madrugada, si es que tienen clase a las 7:30, 8 de la mañana, porque ustedes tienen que preparar su desayunito, porque los sábados y domingos tienen que lavar sus cositas íntimas, porque la movilidad no son 45 o 1 hora, 1 hora y media de movilidad, es decir, va a haber un cambio en su vida, va a haber un cambio en su vida. Ya no lo vamos a tener a papá al costadito, ni a mamá al costadito, sino ustedes tendrán que aprender a solucionar sus problemas elementales, problemas básicos, problemas en donde si van a querer que todo lo solucione el papá, son cuántos kilómetros de distancia, desde Barranca hasta Lima, hasta Ica, hasta Ayacucho, desde Barranca por el norte hasta Trujillo, hasta etcétera, 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 ¿sí? Así es que ese es un consejo del profesor Ginés, porque yo lo he vivido,
porque yo lo he vivido. Así es que les estoy alimentando a ustedes para que no les quede de sorpresa, no les llegue de sorpresa. Ahora vamos a voltear la página. ¿Ustedes alguna vez se han preguntado, mis queridos alumnos, de dónde nace el río Pativilca? ¿Dónde tiene su origen el río Pativilca? ¿Alguna vez se han preguntado de dónde nace el río Santa? Ustedes cuando han ido allá a Huaraz, a Chavín de Huántar, ¿no han pasado por ahí, por la laguna de Conococha? ¿Conocen o no conocen la laguna de Conococha? El río Santa nace de esa laguna, pues. ¿Y dónde diablo desemboca el río Santa? ¿Dónde diablos desemboca el río Pativilca? ¿Dónde desemboca el río Rímac? ¿Dónde desemboca el río Cañete? ¿Dónde desemboca el río Camaná, etcétera, etcétera? ¿Dónde desemboca el río Amazonas? ¿Sí? Son cosas fáciles. ¿Por qué no conversan en casa después de clase? Decirle de repente al papá, que él ha nacido en el interior del país, en la zona de la sierra. Debe saber dónde nace el río Pativilca. ¿Cuál es su origen del río Pativilca? Porque la recomendación es de que los alumnos deben de conocer de lo más inmediato donde se encuentran. Y aquí lo más inmediato es el río Pativilca. Por eso estoy hablando sobre el río Pativilca, origen y desarrollo y desembocadura del río Pativilca. ¿Y por qué no del río Rímac? Del río Rímac. De igual manera, el río, después del río Cañete, eso que sirve, digamos, para eso, ese deporte acuático, qué sé yo, ¿sí? En la época de verano, llenecito. ¿Y de dónde nace ese río? 3.000, 4.000, 5.000 metros de altura sobre el nivel del mar, agua cristalina, que en su recorrido acaso no se va contaminando. ¿Y por qué se va contaminando por el lavado de las minerías, de los metales? ¿No se va contaminando? ¿Acaso no se va contaminando porque durante su trayecto está encontrando ahí animales tirados, muertos, remojándose en agua de ese río? ¿Sí o no? ¿Acaso no hay pequeños baños que están a las orillas de esos ríos, en los distritos, en las provincias, etcétera, etcétera, y que desembocan en esos ríos? ¿Sí o no? Por supuesto. ¿Y acaso no se va contaminando durante su trayecto? Y eso hace daño para los seres humanos, sobre todo para los infantes y para los niños. ¿Qué cosa? No se moleste, profesor. No se moleste. Es que es cierto, pues, la contaminación de los metales. Eso es cierto. ¿Y quién se preocupa de eso? Vamos a voltear la página y vamos a hablar sobre el punto número 3, el tema, el manejo de cuencas en el Perú, es decir, cuencas hidrográficas. Va a ser el tema del día de hoy, cuencas hidrográficas. Tenemos 3 cuencas hidrográficas. La cuenca hidrográfica del Pacífico, la cuenca hidrográfica del Amazonas y la cuenca hidrográfica del lago Titicaca. Sí, son 3 cuencas hidrográficas importantes que tiene nuestro país.
Las cuencas hidrográficas. ¿Qué vienen a ser las cuencas hidrográficas? ¿Qué cosa, una definición? ¿Qué cosa vienen a ser las cuencas hidrográficas? Alfaro, Alfaro. Piensa tú, hijita, imagínate un río. ¿Dónde diablo nace ese río? ¿Cuál es su desarrollo o término medio de ese río? ¿Y cuál es el término final de ese río? Imagínate el río Pativilca. ¿Dónde puede nacer? ¿Dónde nace? Tú tienes que tener una idea. Ya terminas tu secundaria y te vas a la universidad y no vas a saber esa cosa elemental, tan elemental que es. Destre, no está Destre, García Martínez, ¿sí? ¿Qué cosa viene a ser las cuencas hidrográficas? Landecho, Montesa, ya anda definiendo lo que entiendes tú por cuencas hidrográficas. Ramos Ceballos, Cintia, ya pues Cintia, no friegues. ¿Qué cosa viene a ser una cuenca hidrográfica? Profesor, cuenca hidrográfica viene a ser áreas territoriales que discurren corrientes de agua que durante su recorrido forman un río principal. A ver, qué bonito está eso. Repito, para los alumnos y alumnas de quinto de secundaria, las cuencas hidrográficas son áreas territoriales que discurren corrientes de agua, o sea, que llevan corrientes de agua. Durante su recorrido forman un río principal. ¿Ustedes qué cosas creen? ¿Que el río Pativilca es tan solamente desde su origen que no se ha alimentado de otros subríos pequeños? No, sí se alimentan de los ríos pequeños, de los riachuelos, y esos riachuelos también de otros ríos más pequeños. O sea, va sumando, es como un árbol, con sus hojas, con su tallo, etcétera, etcétera. Entonces, la definición viene a ser, son áreas territoriales que discurren corrientes de agua que durante su recorrido forman un río principal. Por ejemplo, el río Pativilca. Por ejemplo, el río Huaura. Por ejemplo, el río Rímac. Por ejemplo, el río Santa. Por ejemplo, el río Cañete. En Camaná, otro río, Amazonas. Tipos de cuencas hidrográficas. Tipos de cuencas hidrográficas. Saunier. Hay 3 tipos de cuencas hidrográficas. Vázquez, Aramburi. Hay 3 tipos de cuencas hidrográficas. León. Tipo número 1. Cuencas hidrográficas exorreicas. Exorreicas. 2. Cuencas hidrográficas endorreicas. Endorreicas. Esto de repente es un repaso nomás para ustedes, porque lo han estudiado en el primer año, segundo año. Y número 3, tipos de cuencas hidrográficas arreicas. Arreicas. Vamos a ver por qué se caracterizan estas cuencas hidrográficas. Estoy diciendo que hay 3 cuencas hidrográficas. Las exorreicas. Cuencas hidrográficas exorreicas son corrientes de agua que desembocan en los mares u océanos.
como por ejemplo la cuenca hidrográfica del río Rímac, donde diablo desemboca las aguas del río Rímac en el mar o en el Océano Pacífico. Cuencas hidrográficas del río Cañete, donde diablo desemboca sus aguas el río Cañete en el mar pues, del Perú. Y la cuenca hidrográfica de Pativilca, donde diablo desemboca sus aguas en el río, en el mar, pues. A eso se llaman cuencas hidrográficas exorreicas, cuando desembocan sus aguas en el mar, en el océano o en u otros ríos también, o en un lago, o en una laguna, también desembocan. Y cuando se llena esa laguna, agarra y sobresale el agua y va a tener que alimentar al río que lo ha alimentado en sus inicios. La cuenca del río Rímac, la cuenca del río Cañete y la cuenca del río Pativilca. La segunda cuenca, endorreicas, cuencas endorreicas. Las aguas se discurren y desembocan en los lagos o en los salares. Ejemplo, la cuenca del río Desaguadero. Cuenca del río Desaguadero. Nace en el lago Titicaca. Nace en el lago Titicaca. Desaguadero. Se va a ir desaguando ese lago. Y al ir desaguándose, vierte sus aguas al lago Popó, en Bolivia. ¿Ya ve? Eso se llama las cuencas endorreicas. Y la cuenca arreicas, ¿cómo es eso, profesor? La cuenca arreica, las corrientes de agua se evaporan o infiltran durante su recorrido, se presentan en los desiertos generalmente. Y cuando se habla de esta situación se me viene a la mente, aquí nomás en el mercado Plaza Vea, cuando se encontraba en los inicios de su construcción. Plaza Vea, cuando se encontraba al inicio de su construcción, preparando el terreno, haciendo las zanjas, abriendo por aquí, abriendo por ahí, etcétera, etcétera. Y en la profundidad, corriente de agua. Corrientes de agua. Y tuvieron que suspender un tiempecito para ver sobre esa situación, hacer un estudio y ver la forma como actuar los trabajadores, el ingeniero, etcétera, etcétera, especialista. Sí, eso se denomina las cuencas arreicas. En un tremendo, hay, por ejemplo, las necesidades humanas. En las necesidades humanas hemos hablado, por ejemplo, sobre esta cuestión de tengo sed, necesidad humana primaria. Y estoy en un desierto. ¿Qué hago? Tengo sed, tengo sed. Al fondo hay un pequeño oasis. Llego hasta ese oasis y pregunto a la señora, señora, regáleme un poquito de agua que tengo sed. Ay, mamita, ay, papito, no tengo. Si tiene sed, allá al fondo de este oasis, de este desierto, hay un puquialcito. Y ahí aprovecha para que calmes tu sed tomando el agua. ¿Sí? Es un desierto, pues. Listo. Ahora vamos a ver el caudal y cauce de los ríos. El caudal. Cuando hablamos de caudal, contenido. La cantidad. No importa la calidad, pero la cantidad. Y cauce de los ríos. Por dónde se van los ríos, por dónde se dirigen los ríos, por dónde se desplazan las aguas de estos ríos.
tenemos caudal. Es la cantidad de agua que transporta un río. Claro, pues el río Amazonas. ¿Qué cantidad de agua transportará el río Amazonas? ¿Y dónde diablo desemboca? ¿En qué cuenca hidrográfica desemboca el agua del río Amazonas? En el Océano Atlántico, pues, profesor. Claro, pasa por Brasil y luego desemboca sus aguas en la cuenca hidrográfica del Atlántico. Caudal es la cantidad de agua que transporta un río. Hasta ahí estamos de acuerdo. Cauce es el canal por donde se desplaza el río. Es el canal, es el espacio por donde se desplaza ese río. El río Pativilca, por donde se desplaza. El río, digamos, en Chancay, por donde se desplaza. El río Santa, por donde se desplaza. Luego tenemos el río Pativilca, el río Guaguara. Tenemos que conocer, tenemos que saber su caudal y su cauce de estos ríos. Hay que averiguar, hay que preguntar en casa. Nosotros somos provincianos y conocemos el origen de nacimiento de ese río. Puede ser un río pequeño, un riachuelo, un río pequeño, un río mayor y un río grandosotote. ¿Acaso el Amazonas no se alimenta también de otros ríos? Sí, el Tigris, el Guayana. ¿Acaso no lo están alimentando? Enfoque geosistemático de las cuencas hidrográficas. Enfoque geosistemático de las cuencas hidrográficas. Aspecto físico, vamos a ver. El aspecto biológico, vamos a ver. Y el aspecto humano. El aspecto físico, sectores, cómo se desplazan estos ríos. Cuenca alta. Se llama cuenca alta donde nace un río. Cuenca alta se llama donde nace, donde tiene su origen un río. Cuenca media. Miren, no vaya a ser que pregunte y presten atención. Cuenca media. Hay un equilibrio entre material que llega desde la parte alta y el que sale, y allí se producen los huaicos. Es decir, en la cuenca media se producen los huaicos. ¿Sí? Y la cuenca baja, zona con pendiente baja, cerca a la desembocadura del río. Aquí en Pativilca tenemos la cuenca baja. El relieve es poco accidentado. El relieve por donde va a desembocar el río Pativilca es poco accidentado. ¿Sí? O si no, observen pues ustedes. Allí es donde se asientan las famosas ciudades. Al costado del río Pativilca, acaso no tenemos al otro ladito el río, esa pequeña ciudad. ¿Qué ciudad? Viviendas debajo del río Pativilca, al costadito del puente, debajo del puente. En Huaral, ¿acaso no tenemos también pequeñas ciudades que están en las riberas del río Huaral? Yo he trabajado en Huaral 2 años y conozco la ciudad de Huaral como si lo hubiera parido. Conozco. He estado en Yauyos, 2 años en Yauyos y conozco la ciudad, la capital de Yauyos. ¿Sí? He estado en Ocros y conozco dónde nace y cómo nace el río Grande de esa provincia. ¿Sí? Por supuesto, he estado en Cañete. Y sé, y tengo conocimiento del origen y desarrollo de los ríos.
El clima de las cuencas varía. El clima de las cuencas varía. Me refiero al clima de las cuencas hidrográficas. Varía, pues. No es uniforme, es variable por la altitud. ¿Dónde nace el río, por ejemplo, el río Santa? ¿Y qué recorridos, cuántos kilómetros el río Santa? ¿Qué recorridos y cuántos kilómetros el río Nilo? ¿Qué recorridos y cuántos kilómetros el río Amazonas? Etcétera, etcétera, etcétera. El clima de las cuencas hidrográficas según la altitud sobre el nivel del mar. Variable, es variable. Como en cuestión de temperatura, ¿sí? En cuestión de presión atmosférica, ¿sí? En cuestión de humedad, ¿sí? Y en vientos que actúan en diversas formas en cada cuenca, generando las famosas microclimas. Esto es lo que corresponde al clima de las cuencas. La cuenca hidrográfica del Amazonas, la cuenca hidrográfica del Titicaca, la cuenca hidrográfica del Amazonas y del Pacífico, y no me van a decir que no, influye en estos elementos, en la temperatura, en la presión atmosférica, en la humedad y vientos que actúan en diversas formas, vientos, a un viento huracanado en Estados Unidos. ¿Han visto ustedes por televisión? Por supuesto que lo están pasando, lo están divulgando, los están haciendo de conocimiento, vientos huracanados, en donde la gente ha tenido que trasladarse de un punto A a un punto B, dejando todos sus bienes, dejando la casa, dejando todo lo que existe de dentro y fuera de la casa. Ha tenido que dejar, abandonar. Ese es el primer aspecto. El segundo aspecto, ya yo les he dicho que son 3 aspectos, ¿sí? El segundo es el aspecto físico. El otro aspecto, Cintia, aspecto biológico. Biológico. El aspecto biológico, componente vegetal. Biológico, vida de los animales, de las plantas. Componente vegetal. Depende de la calidad del suelo vegetal. Depende de la calidad del suelo. Si el suelo no ha sido contaminado por otros organismos, por otros microbios, seguramente que el producto va a ser de muy buena calidad. Pero ¿qué suelo? ¿Cómo vamos a hablar de un suelo limpio? ¿Cómo vamos a hablar si tenemos en el interior del país los grandes asientos mineros donde tienen que lavar los minerales, qué sé yo, y va a desembocar esos restos del lavado del agua hacia otros ríos? Biológico, componente vegetal, depende de la calidad del suelo. Claro. Algunas veces cuando la calidad del suelo es pobre, los habitantes de esa zona migran a la ciudad o a las ciudades. Migran. ¿Por qué? Porque el suelo ya está contaminado. El suelo ya no tiene ya esa misma fuerza, esa misma fortaleza. ¿Y qué hace? Ya la producción no es de calidad, es una producción mediocre. Nos trasladamos entonces a la ciudad, por supuesto, para buscar chapa en la ciudad. Ahí está el asunto.
la presencia de vida relacionada con las condiciones favorables para su desarrollo son en climas templados y suelos nutrientes, climas templados y suelos nutrientes, el producto de calidad para el consumo de los habitantes de esa zona y para el consumo de los habitantes de las ciudades. El componente vegetal dependerá de la calidad del suelo. La calidad, no estoy hablando de cantidad, sino de calidad del suelo. El componente vegetal dependerá de la temperatura. El componente vegetal dependerá de la radiación solar y el abastecimiento del agua. De esos 4 elementos es importante que tenga el componente del suelo, componente vegetal. Entonces, ese componente vegetal va a ser de calidad para satisfacer las necesidades humanas. ¿Habrá otro componente, profesor? Sí hay otro componente. El componente animal, que dependerá de quién o de quiénes, de los alimentos, dentro de su mismo espacio, dentro de su misma zona, alimentos, lugares para cobijarse. Los animales se acostumbran en un lugar. Hablando de animales, ayer han pasado por televisión. Un tigre o un león se ha escapado del sitio, del lugar donde había sido depositado por un tiempo nada más. Y cómo aullaba el pobre animal, el pobre tigre. Agarraba y lloraba, extrañaba su espacio, su sitio de origen, extrañaba pues. Y de ahí un descuido de las personas que estaban a su cargo y ha emprendido la corrida a gran velocidad ese tigre o ese león para llegar a su sitio, a su lugar de origen, de nacimiento. Como los animales agarran, lo único que les falta a los animales es hablar. Ahí está la diferencia, porque el hombre también es un animal, pero racional. Empezamos a dialogar, a conversar. En cambio, los animales son animales, entes que no hablan, no razonan, pues. Ellos agarran, miran, etcétera, etcétera. Lo único que les falta es hablar. ¿Cómo te llamas hoy, el perrito? José Luis. Ah, así, entonces sí, sería pues, más o menos como el ser humano. ¿Sí? ¿Qué cosa quieres comer? Ah, pollo a la brasa. Y hay gente que agarra y lo lleva a sus animales a comer su pollito a la brasa. Ahí están abajo, le avientan su bolsito, o si no, en un depósito. Sí, así pues. Lugares para cobijarse. Dependerán de lugares para cobijarse. El hombre es un animal de costumbre también. Puede acostumbrarse y cobijarse en la costa, en la sierra, en la selva. Al comienzo sufre, pero después se va habituando al espacio, se va acostumbrando al espacio. ¿Cuántos habitantes del Perú tenemos en Estados Unidos? Ya hasta están vendiendo su casa aquí en Barranca. ¿Para qué? Porque ya ellos ya permanecen o van a permanecer para siempre en Estados Unidos. Ya están vendiendo por ahí, he visto un letrero de un pata que está en Estados Unidos. Y clima benigno. No estoy hablando de clima maligno, sino de clima benigno.
Ahí están los tres aspectos. No se me olviden, por favor, hemos hablado de los animales, de las plantas y del ser humano. Las partes media y baja de las cuencas hidrográficas, las partes medias del ombligo para abajo, del ombligo para arriba, su origen a 4.000, 5.000 metros de altura sobre el nivel del mar, agua cristalina. Y se va contaminando a medida que va recorriendo para llegar a la desembocadura. Ahora estamos en el ombligo y la parte baja del ombligo, donde dice las partes medias y bajas de la cuenca tienen una mayor diversidad biológica. Claro, pues, biológica, animales y plantas. Aquí nomás no estamos viendo en Pativilca. ¿A qué se dedican? A la agricultura. ¿A qué se dedican? A la crianza de animales. Estamos viendo, eso es la parte media y la parte baja, pues su recorrido. Y eso tengan cuidado, ustedes conversen en casa con mamá, con papá, que de repente son provincianos, de repente son del interior del país, y ellos saben perfectamente la parte alta, la parte media, la parte baja y la desembocadura. Que voy a preguntar en el cuestionario. Aspecto humano. Y ya estamos hablando de las plantas, estamos hablando de los animales y el aspecto humano. Se establece en las partes medias y bajas. Pativilca, que es ese pueblito que está en el río Pativilca, debajo del puente. El río Rímac. La cantidad de casuchas y de casas que existen en las orillas de la parte media y en la parte baja. Y ahorita se vienen los huecos. Ahorita porque ya hay lluvias torrenciales en la zona andina, en la zona del interior del país. Se establecen el ser humano en las partes medias y bajas, o sea, del ombligo para abajo. De las cuencas por las características del relieve. Su relieve no es muy accidentado. Y los climas templados y cálidos, climas de la costa, templados y cálidos y húmedos. Allí se produce el crecimiento de la población. En la parte baja se produce el crecimiento de la población. Oiga, mi amigo Vázquez Aramuri, presten atención, por favor, Vizcaíno, Sáenz, Santiago Mía, Rodríguez, porque voy a preguntar después de terminar la clase lo que les estoy explicando. En la cabeza, tronco y extremidades les estoy explicando de las cuencas, pues de los ríos. La cabeza, donde nace, el tronco medio y la parte baja. Así se produce el crecimiento de la población baja. Actividades extractivas. Lo que se extrae de la biodiversidad. Industriales, se dedican a las industrias. Y de construcción. A eso se dedican por los habitantes que viven en esta zona baja y media baja. Producen fuertes impactos en el equilibrio ecológico. Claro, para agarrarle y hacerle una especie de equilibrio con la ecología. Hay cuencas que están perdiendo biodiversidad. ¿Por qué están perdiendo biodiversidad? Algunas cuencas. Biodiversidad, es decir, plantas y animales. ¿Por qué? ¿Qué está sucediendo? Por la destrucción del hábitat. Destrucción del hábitat, es decir, los elementos que viven por allí, por esa zona, por ese espacio. Por la sobreexplotación de los recursos naturales. Sobreexplotación quiere decir explotar en forma irracional los recursos naturales, sin pensar hoy para las futuras generaciones.
y por la contaminación ambiental durante su recorrido. Contaminación ambiental a medida que va avanzando los pueblos, los sitios, los lugares, en las quebradas, etcétera, etcétera. Hay casas y casuchas en donde van contaminando, la basura lo van echando al río y así sucesivamente. Y no me van a decir que no. Seguimos. Gestión de cuencas hidrográficas. Gestión de cuencas hidrográficas para garantizar el uso sostenible de sus recursos, los recursos naturales en las cuencas hidrográficas. Una gestión. Recursos naturales en las cuencas hidrográficas. Las actividades económicas en las cuencas y gestión integrada de cuencas hidrográficas. Vamos a ver, primer punto, los recursos naturales de las cuencas. El recurso agua, que procede de los glaciares. ¿De dónde diablo vienen las aguas? De los glaciares. Tenemos de los ríos. Tenemos de las nubes y subterráneos los recursos agua que proceden de los ríos, de los glaciares, de los otros ríos que van alimentando, de las nubes, esas masas de nube que van subiendo y cuanto más altura agarra y se convierte en líquido y va cayendo en forma de gotas y en forma torrencial en nuestra selva, porque la cordillera de los Andes está a una gran altura de 108.000 metros de altura sobre el nivel del mar y ahí se enfría esa masa de nubes y cae en forma caen las lluvias en forma torrencial. Y subterráneos, ya yo les he dicho, Plaza Vea, subterráneos, pues. ¿Estoy hablando claro o no estoy hablando claro, Saunie? ¿Estoy hablando claro o no, mi querida alumna Paulino? ¿Y dónde está Olivo? Olivo, no has presentado un trabajito, dicho sea de paso, ¿ah? No has presentado, hijita, o de repente lo has presentado tarde, voy a volver a revisar, por si acaso. No sé si es de ciencias sociales o es de desarrollo personal, uno de los dos, ¿ya? Y me ha llamado la atención porque tú religiosamente presentas o estás mal de salud. Informe al reconocimiento, por favor. Me he quedado sorprendido. Ya sabemos el recurso agua, dónde nace y qué sucede en su recorrido. El recurso aire, ¿para qué diablos sirve el aire? El agua, el aire. Muchos filósofos nos han hablado sobre el principio de las cosas, es el aire. Otro filósofo, el principio de la vida. Viene a ser qué cosa, el agua. Otro filósofo, el principio de la vida, ¿qué viene a ser? El apeiron, es decir, lo infinito. Oiga, ay Dios mío, qué bonito es esto. Recurso aire, su composición química favorece el desarrollo de la vida. El desarrollo de la vida. Y yo cuántas veces les he encargado a ustedes, ¿qué diablo viene a ser la vida? Papá, mamá, abuelito, abuelita, cuando se rascan la cabeza, dice, ¡ay, vida, vida! Ya estoy cansado de esta vida. Algunos hablan así. Y tú, alumno y alumna, ¿alguna vez has preguntado al abuelo, abuelito, usted está diciendo, ¡ay, vida, vida! ¿Qué cosa es la vida para usted? A ver, defina, abuelito. Y lo va a definir. Ya pues esa definición ya vamos a considerarlo dentro del aspecto filosófico, porque la filosofía viene a ser una ciencia o disciplina que nos invita a nosotros a preguntar el por qué, el para qué y el cómo acerca de las cosas naturales y sobrenaturales. Ay, Dios mío. El recurso suelo tiene el suelo dos componentes.
Suelo inorgánico, como minerales, piedras, inorgánico, porque no produce, son, digamos, componentes. Suelo inorgánico y habrá suelo orgánico también, por supuesto, pues. Y suelo orgánico, hojas, semillas, microorganismos, seres vivos, etcétera, etcétera. Eso es fácil para ustedes. Esto les ha hablado mucho el profesor de biología, pues, no Freeling. Suelos fértiles. ¿Cómo no vamos a conocer alumnos de quinto año secundaria sobre los suelos fértiles? Media y baja de las cuencas hidrográficas. Recursos biológicos. Presencia de animales y vegetales. En el suelo, presencia de animales y vegetales. ¿Cómo no lo vamos a ver eso, mis queridos? Estamos haciendo prácticamente un repaso con ustedes. Las actividades económicas en las cuencas. Tenemos actividades económicas primarias o extractivas, como la minería, son actividades económicas primarias. La minería, la tala de árboles, en forma indiscriminada, la tala de árboles. ¿Y cómo lo reemplazamos eso? Ahí está el asunto. Mucho ojo. Y para las futuras generaciones, ¿qué diablo va a quedar si nosotros agarramos y empezamos a hacer la tala en forma indiscriminada? Extracción de hidrocarburos. ¿Qué significa? Carburos. Profesor de química ya les ha explicado esta situación. ¿Sí? ¿Qué viene a ser la agricultura y la ganadería? Todo eso viene a ser las actividades económicas primarias. Lo que he mencionado son las actividades económicas primarias. Profesor, ¿qué hay? Y las actividades económicas secundarias, ahí voy justamente, como el procesamiento de alimentos procesados, actividad económica secundaria. La textilería, nosotros hemos sido muy buenos en esta cuestión de textilería, utilizando las materias primas e inclusive nos hemos dado el lujo de vender o exportar hacia Inglaterra. ¿Sí? Para lo que Inglaterra, muchos se dedican a esta actividad por su misma industria. Ensamblaje de artefactos. No estoy hablando de ensamblaje de automóviles ni de vehículos motorizados, sino de artefactos. Ensamblaje. Porque no estamos como país ni siquiera en vías de desarrollo para los ensamblajes de automóviles. Plásticos y tecnofor, ensamblajes para esos productos, sí. ¿Sí? Claro, lo que he mencionado son actividades secundarias. Ahora, actividades de tercer orden o terciarias, como el comercio, las actividades comerciales. Ahorita, ¿cómo está el centro de Lima? Ahorita, ¿cómo está la Victoria? Ahorita, ¿cómo está, digamos, los mercados de Huacho, de Barranca? No sé. Zonas urbanas, en las zonas urbanas como el comercio, son actividades terciarias. El transporte y los servicios son actividades terciarias, económicas terciarias. Los servicios, cantidad del comercio, cantidad. Entonces, ¿quiénes son los que brindan servicios? Los seres humanos, pues. Nosotros somos los que brindamos servicios, pues, para llevar los productos de su centro de producción hacia los mercados a nivel nacional, a nivel internacional, a nivel nacional, al norte, al centro, al sur, etcétera, etcétera, etcétera. Gestión integrada de cuencas hidrográficas. Actores, las autoridades gubernamentales como la vez pasada, la semana pasada, el alcalde de Lima, de la región Lima Metropolitana, ha estado por una cuenca hidrográfica. Si no me equivoco, la altura del río Rímac,
viendo, observando los trabajos que vienen realizando allí, porque ya se vienen los huaicos, porque ya empiezan las lluvias en la zona interior del país. Entonces, ¿aquí en Barranca qué? Señor alcalde, ya pues. ¿Aquí en Supe qué? Señor alcalde, ya pues. Entonces, ¿qué? Por eso dice acá, gestión integral de cuencas hidrográficas, actores, los protagonistas principales para la limpieza, la remodelación, el mantenimiento y conservación. ¿Qué diablo se llama eso? Son las autoridades gubernamentales, es decir, las autoridades del gobierno, como los alcaldes. Uno, ya pues señores, gobernadores regionales. Dos, ya pues señores del gobierno central, tienen que ponerse ya en acción, porque ahorita vienen los huaicos y después estamos asustados. Siempre estamos acostumbrados a decir, estamos proyectando, estamos pensando, pero nunca se dice, ya proyectamos, ya estamos haciendo, ya estamos en acción, que yo haya escuchado. Luego tenemos las instituciones públicas especializadas como las autoridades nacionales del agua. ¿Dónde está la parte central de esta empresa del agua? No vaya a ocurrir como hace 3 o 4 años, creo, allá en San Juan de Lurigancho. ¿Recuerdan ustedes? Pues esa gente estaba nadando sobre el agua. ¡Qué barbaridad! Organizaciones no gubernamentales también tienen que preocuparse por esta situación. Las organizaciones no gubernamentales no tienen ellos un sueldo del Estado, no tienen ellos un presupuesto, pero se lo ganan el presupuesto de otros países porque los gobiernos gubernamentales son así, dependen de la misma institución de mayor, ¿no? de mayor, digamos, calidad, y así sucesivamente. Las empresas industriales, estatales y particulares, ya pues, señores empresarios, no solamente se trata de llevar la bolsa de víveres ahora con esta pandemia a los pueblos más alejados o más pobres de Lima, de los barrios, de las barriadas, de los asentamientos humanos, sino también ya han actuado en eso muy bien, lo felicito, pero ahora falta pues su participación en las cuencas hidrográficas que van a desembocar en la costa media y en la costa baja. Ya les he dicho, del ombligo para abajo, del ombligo para arriba, donde existe la cantidad de agua. Y por último, la sociedad civil organizada. ¿Qué estamos haciendo nosotros los de la sociedad civil organizada? ¿Tan solamente nos hemos organizado y punto, se terminó todo? No. Ustedes tienen que ser activos también, o tocarle la puerta al gobierno central, al gobierno regional, al gobierno municipal, decir, ya, pues, señores, en la zona del centro ya empezó las lluvias torrenciales, las viviendas, las casas que están por aquí, hay que darles alerta ya. Participan en planes como la sociedad civil organizada, su función, el plan que debe, uso razonable del agua, uso razonable del agua. Usted no se ve en la diferencia que existe, no ve usted la diferencia que existe, cómo utilizan el agua en Miraflores, en San Isidro, y cómo utilizan el agua en San Juan de Lurigancho, cómo utilizan el agua en San Martín de Porres, cómo utilizan el agua en San Juan de Miraflores, etcétera, 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 en las barriadas, en los asentamientos humanos. Ahí sí controlan. ¿Y por qué no controlan en San Isidro? ¿Y por qué no controlan en Miraflores? ¿Y por qué no controlan en San Borja? Que están a las 3, 4 de la tarde regando las áreas verdes. La protección de la biodiversidad de los animales y las plantas, tenemos que protegerlo, tenemos que cuidarlo, tenemos que quererlo, tenemos que amarlos, porque eso hay que darle mantenimiento para las futuras generaciones, pues, si no, ¿de qué van a vivir las futuras generaciones si nosotros de forma irracional estamos aprovechando de la biodiversidad? Y la disminución de la contaminación del medio ambiente, disminución de la contaminación
contaminación del medio ambiente. El municipio no es una institución para estar ahí trabajando centrados o concentrados en la parte interior, no. Los trabajadores tienen que salir al campo a verificar in situ cómo está el medio ambiente en la provincia de Barranca, cómo están las veredas, cómo están los mercados, cómo están las calles, cómo están las avenidas. Esa es su función, pues. No es su función de ellos. Vamos a presentar un proyecto para la creación de una universidad en Pativilca, por decir. No, pues eso no es función de ustedes, pues no frieguen. Es salir al campo a ver, a monitorear, a supervisar cómo están las calles, están limpias, cómo están los mercados limpios y ordenados, cómo están las áreas verdes. De repente hay por ahí un socavón donde de 30 a 40 metros pasa una criatura, pasa un viejito y se va a la profundidad. ¿Quién tiene la culpa? Ah, no sé quién será el culpable, no sé quién será. Así no es, pues. No se llega al municipio, no se llega a la región y no se llega al gobierno central para estar encerrado en la oficina. Se llega para salir al campo, a monitorear, a supervisar. Para eso son las autoridades, pues si no frieguen, hombre. No vaya a ser que por las calles exista cualquier cantidad de basura, no exista cualquier cantidad de esos productos de vidrios. Vidrio pasa un niñito, una niñita o un viejito, se cae y se corta la yugular. No puede ser, pues señores autoridades, hay que tener mucho cuidado en esta situación. ¿Me han entendido mis queridos alumnos y alumnas del quinto año secundaria? Sí, profesor. Muy bien. Pregunta número 1. Pregunta número 1, number 1. Analiza la cuenca hidrográfica del río Pativilca. Ya ven, les dije. Tienen ustedes que saber la cabeza, el tronco y las extremidades del río Pativilca, es decir, su recorrido. ¿Dónde diablo nace? El tronco, ¿sí? O sea, la ciudad, la media ciudad, y donde desemboca el recorrido. Cerquita, papá sabe si es de origen provinciano, debe de saber el papá. O si no es el río Pativilca, pueden hacer de repente, ay hijita, no sé del río Pativilca, pero sí sé dónde nace el río Santa. Ya pues, lo reemplazas. El río Pativilca ha sido reemplazado por el río Santa. Se terminó todo. O si es que el papá o la mamá dice, no, yo he nacido en la costa, yo he nacido en Lima, sí, yo he nacido en la calle Junín, en la parte céntrica de Lima. Entonces, ya pues papá, ¿dónde nace el río Lima? ¿De dónde nace? Listo, son 3 alternativas. Si no tienes la posibilidad de hacerlo el río Pativilca, lo haces el río Santa. Y no tienes posibilidad del río Santa, el río Rímac. Escoge uno de los 3. ¿Me han entendido? Listo. Su recorrido, ¿eh? Donde nace, la parte media y la desembocadura. O sea, la cuenca. Explique la diferencia entre las cuencas hidrográficas exorreicas y arreicas. ¿Dónde está la diferencia? Entre la cuenca hidrográfica exorreicas y arreicas. Eso es fácil. Y 3, menciono las principales cuencas hidrográficas del Perú. ¿Cuáles son esas principales cuencas hidrográficas de nuestro país? A, B y C. Y se terminó todo. Mis queridos alumnos, muchas gracias. ¿Han entendido? Muy bien. Más claro no puedo hablar. Chao.